Nunca imaginé que la peor humillación de mi vida no vendría de un enemigo, sino de mi propia familia. Me llamo Teresa Gutiérrez, tengo 74 años, nací en León, en el corazón de México. Crié sola a mi hija Carolina después de que su padre, Javier, me dejara por otra mujer cuando Carolina tenía apenas 6 años. Desde entonces, la vida me enseñó a callar el llanto y a hacerme fuerte. Pero nada me preparó para el día en que mi hija y su familia me trataron como si yo fuera apenas un estorbo, una sombra olvidada en un aeropuerto gigante, lejos de casa. Viajamos a Europa porque era el sueño de Gustavo, mi yerno. Una vez en la vida, mamá, tienes que ver cómo se vive del otro lado del mundo, me decían, aunque en verdad necesitaban alguien que cuidara a las niñas, Emilia y Sofía. Me quedé con las maletas, la agenda, las botellas de agua, todo. Mientras ellos posaban para selfies, yo cargaba con la ropa y los juguetes, la abuela niñera invisible. Aquella mañana en el aeropuerto de Barajas, después de una noche sin dormir, Carolina ni me miró. Emilia y Sofía gritaban emocionadas, pidiendo dulces, mientras Gustavo discutía con una azafata. Yo sentía el estómago revuelto. Había aguantado el viaje entero, pero no podía más. La vejiga de una mujer mayor no perdona. Voy rápido al baño. No tarden en irse sin mí, avisé con una sonrisa tímida. Me miraron de reojo, con esa impaciencia de quien ya se cansó de esperar a los viejos. No hicieron ni un gesto de comprensión. Corrí, lo más rápido que mi cuerpo cansado permitía, rezando para no causarles más molestias. El baño olía a jabón barato y miedo. Me miré al espejo, sudorosa, y me pregunté cuándo fue que me volví invisible hasta para mi propia sangre. Cuando salí, no vi a nadie conocido. El banco donde me senté estaba vacío. Las mochilas, los abrigos, todo había desaparecido, menos mi vieja bolsa de mano. Al principio, pensé que estaban en alguna tienda, comprando algo para las niñas. Caminé hasta la puerta de embarque, pero nadie. Llamé a Carolina, pero su celular daba fuera de servicio. Gustavo no contestó. Sentí un frío corriéndome por la espalda. «No puede ser», murmuré, mirando a mi alrededor, con la voz quebrada por la angustia. Pasaron minutos, tal vez horas. Un policía me preguntó si necesitaba ayuda. Mi familia, creo que me han olvidado, balbuceé, sintiéndome más pequeña que nunca. Nadie, nunca, me había hecho sentir tan prescindible. Recordé a Javier, el exmarido, cuando se fue sin despedirse. Pero esto dolía aún más. Busqué mi pasaporte en la bolsa y me senté en un rincón, con el corazón apretado. Vi familias abrazándose, risas, niños corriendo, y yo, invisible, temblando como una hoja. El sonido de los anuncios en varios idiomas era una broma cruel. Solo quería desaparecer. No sé cuánto tiempo estuve ahí hasta que entendí. Me habían dejado sola. En Europa, como si yo fuera una maleta vieja que ya no sirve. Si alguna vez te sentiste invisible ante tu propia familia, cuéntamelo en los comentarios, dale like y comparte para que nadie más pase por esto en silencio. ¿Quieres escuchar historias aún más emocionantes y sin anuncios? Entra al grupo VIP por el enlace en el comentario fijado. Aquella fue la primera vez que sentí que el mundo podía tragarse a una persona, y nadie se daría cuenta. Sé lo que estás pensando. ¿Cómo una madre puede ser olvidada así sin que nadie lo note? Yo también me lo pregunté. Pero, allí sentada en el banco frío de ese aeropuerto, mientras veía pasar las horas, todo lo que lograba sentir era una mezcla de vergüenza, miedo y una tristeza que quemaba más que cualquier vieja herida. Las horas avanzaron. Mi teléfono se quedó sin batería. Mi estómago vacío gruñía bajito. Una empleada del aeropuerto vino a preguntarme, en un español apurado y amable, si necesitaba ayuda. Le expliqué que mi familia había desaparecido, que tal vez se habían embarcado sin mí por error. Ella movió la cabeza, intentó animarme y dijo que a veces los vuelos se retrasan, que alguien siempre vuelve a buscar a los familiares distraídos, pero nadie volvió. El panel luminoso anunció el embarque de nuestro vuelo, luego el último llamado. Mi corazón se apretó. Tomé el poco dinero que tenía, compré un café y un pan viejo en la cafetería. Me senté en una mesa, mirando pasar a cada familia, riendo a carcajadas, sacando fotos. Una madre mayor intercambió una mirada conmigo, como si dijera, yo también fui olvidada.
solo que nadie entiende realmente el vacío de ser dejado atrás, hasta que lo sientes en carne propia. Fue cuando escuché la notificación por el altavoz. Atención, señora Teresa Gutiérrez, por favor, presentarse en el mostrador de información. Mi nombre. Mi voz salió temblorosa. Caminé rápido, esperando encontrar a mi hija angustiada al otro lado del mostrador. El empleado me miró con lástima, me preguntó si estaba bien y dijo que habían dejado un mensaje. Mi familia ya había embarcado y habían dejado un sobre. Recibí el papel arrugado, escrito a prisa por Carolina. Mamá, no pudimos esperar más. El embarque estaba terminando. Te esperamos en el hotel. La ira explotó, pero pronto se dio el lugar a la vergüenza. Pensé en cuántas veces soporté todo callada para no molestar. Cuántas veces fui el apoyo, el abrazo, la niñera, la que aguanta todo. Y, aún así, me convertí en el inconveniente. La verdad es que, para muchos, una madre mayor solo sirve para resolver problemas y cubrir huecos. Cuando se convierte en un peso, basta con dejarla atrás. En el hotel, nadie. Traté de llamar. Nada. Por la noche, un correo corto de Gustavo. Nos vemos mañana. Quédate en el hotel. Ni disculpas, ni preocupación. Dormí mal, encogida en un rincón de la cama, pensando en los años de trabajo, en los cumpleaños que pasé sola, en las traiciones del exmarido. Siempre lo di todo, siempre acepté poco. Esa noche me prometí a mí misma: si sobrevivo a este abandono, no aceptaré más migajas de nadie, ni de mi hija. Si alguna vez te trataron como un problema por quien debería abrazarte, comenta aquí, comparte y suscríbete para escuchar más historias de mujeres que se negaron a ser invisibles. No sabía que, a la mañana siguiente, la vida me tenía reservada el primer milagro de ese viaje. Ese tipo de cosas que solo suceden cuando ya no esperas nada de nadie. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal para no perder lo que viene a continuación. No vas a creer las vueltas que el destino aún me tenía preparadas. Me desperté con la luz entrando por las cortinas, el cuerpo adolorido por el cansancio, pero el orgullo aún más arrugado que la ropa de la maleta. Pasé la noche pensando en todo lo que soporté, no solo de mi hija, sino de la vida, los sacrificios, la soledad, las traiciones del exesposo, ese vacío antiguo que se instaló después del divorcio. Me llamaron dramática, demasiado sensible, pero en el fondo solo quería ser vista, ser cuidada por un instante. Me levanté, tomé una ducha fría e intenté llamar nuevamente a Carolina. Su celular solo caía en el buzón de voz. Otro golpe, sola, perdida en otro país, sin familia, sin dinero suficiente para improvisar. Mientras esperaba una respuesta, bajé al café del hotel. Miré a mi alrededor, turistas animados, parejas de la mano, familias enteras planeando paseos. Era como si estuviera observando mi propia ausencia, como si todos tuvieran a alguien, menos yo. Me senté en la esquina, tratando de distraerme. Fue entonces cuando vi a un pequeño grupo de estadounidenses mayores al otro lado del salón. Parecían confundidos, hablaban entre ellos en inglés y una señora lloraba, aferrándose a un sobre. Mi instinto de madre fue más fuerte que cualquier miedo. Me levanté, me acerqué y pregunté, en mi inglés tembloroso, si podía ayudar. El hombre más viejo, el señor Arthur, explicó que habían sido engañados por una agencia de viajes falsa. Habían perdido documentos, reservas y dinero. Estaban en apuros, sin nadie que hablara español para ayudarlos. Allí, en esa mesa, entre lágrimas y risas nerviosas, entendí que no era la única abandonada del mundo. La mirada de gratitud de ellos me hizo sentir menos sola. Usé mi experiencia. Logré llamar a la Embajada de los Estados Unidos, hablé con los empleados del hotel, ayudé a organizar papeles, expliqué la situación. Pasé el resto de la mañana traduciendo, acogiendo, convirtiéndome en un puente entre mundos. Cuando todo se resolvió, Arthur me miró con los ojos húmedos y dijo: «Eres un ángel, Teresa. No sé qué habría sido de nosotros sin ti». Eso me conmovió. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me agradecía no por obligación, sino por gratitud genuina. Antes de despedirse, nos tomamos una foto juntos, todos sonriendo. Arthur me abrazó y dijo que contaría mi historia a todos cuando regresara a casa. Al final del día, recibí una llamada inesperada del hotel. Era la asesoría de una red internacional de viajes. Una de las empleadas había visto mi actitud
y quería saber si aceptaría participar en un concurso de historias reales. El premio: un mes de viaje a un destino de lujo, todo pagado, con derecho a spa, paseos, fiestas, todo lo mejor. Apenas pude creerlo. Ese viaje era exactamente el sueño de mi yerno Gustavo, que tanto hablaba de ese lugar, pero que ahora, por haberme dejado atrás, jamás tendría acceso. Mi primera reacción fue pensar en llamarles, intentar incluir a mi hija y yerno de alguna manera, pero era imposible. Ya se habían ido a otro país. El viaje era personal e intransferible. Sentí una presión en el pecho, no de culpa, sino de liberación. Por primera vez en muchos años, algo era solo mío. Si alguna vez has querido redescubrirte y encontrar tu propio lugar en el mundo, cuéntamelo aquí. Y no olvides, dale like y comparte para que otras mujeres sepan que la vida puede sorprender, incluso cuando todos te dan la espalda. Cuando subí al cuarto esa noche, me miré al espejo. Vi a una mujer cansada, sí, pero por primera vez en mucho tiempo, vi a alguien capaz, alguien que merecía ser feliz. ¿Quieres saber lo que pasó cuando mi familia se enteró del viaje? Suscríbete y acompáñame. La verdadera vuelta aún estaba por llegar. El anuncio del premio llegó como un rayo de sol atravesando las nubes que habían cubierto mi alma en los últimos años. La empleada del hotel me encontró en el vestíbulo, sosteniendo un sobre dorado. Estaba tan nerviosa que tuve que sentarme. Señora Teresa, usted ha sido seleccionada para la experiencia Destino de los Sueños. El español era formal, la sonrisa genuina. Va a viajar durante un mes, todo pagado, a las Islas Turquesas. Hotel 5 estrellas, spa, paseos en yate, comidas en los mejores restaurantes. Solo firme aquí. Miré a esa mujer como si fuera una ilusión. Las Islas Turquesas eran el sueño de Gustavo. ¿Cuántas veces se burló de mí, diciendo que una vieja aburrida jamás pondría un pie en un lugar como ese? Y ahora, el destino ponía esa oportunidad en mis manos. Pensé en llamar a Carolina, en tratar de compartir la alegría, pero me detuve antes de siquiera tomar el teléfono. Era inútil. Ellos estaban a miles de kilómetros de distancia y quizás a kilómetros de mi corazón. Firmé el contrato con manos temblorosas. Mi nombre escrito con tinta negra, elegante, fue como un grito silencioso de victoria. En ese momento sentí el pasado desmoronarse como un viejo castillo de naipes. Por primera vez en muchos años, algo sucedía solo para mí. No por azar, no por obligación, no para servir a nadie, sino como una recompensa por lo que era. Teresa, mujer. No solo madre, exesposa o la vieja olvidada en el aeropuerto. Antes de partir, fui a recoger la poca ropa que tenía. Miré mi celular. Decenas de mensajes de Carolina, ahora preocupada porque no respondía. ¿Dónde estás? ¿No tomaste el avión? ¿Por qué desapareciste? Ninguno de esos mensajes tenía una disculpa, ni siquiera un rastro de preocupación genuina. Solo miedo de perder mi ayuda, mi dinero, mi disponibilidad. Respondí solo: estoy bien, necesito un tiempo, luego hablamos, y apagué el teléfono, por primera vez sin culpa. La partida hacia las Islas Turquesas fue un evento en sí misma. En el aeropuerto sentí el corazón acelerarse como cuando, décadas atrás, embarqué para mi luna de miel. Ese viaje que se convirtió en pesadilla cuando descubrí, años después, las traiciones de mi esposo. Pero ahora la carga era otra. Dolor transformado en coraje, soledad transformada en posibilidad. Llegué al destino y me encontré frente a un mar azul imposible, palmeras alineadas como en una pintura, brisa cálida que parecía susurrar: «Te mereces estar aquí». En el hotel me esperaba una habitación enorme con balcón frente al mar, cama con sábanas blancas, flores frescas sobre la mesa. Un mayordomo trajo frutas cortadas, me trató como realeza. Sonreí sin creerlo. No fue suerte, pensé, fue supervivencia. Las primeras horas fueron extrañas. Caminé por la playa, metí los pies en el agua fría, cerré los ojos, sentí la sal en los labios, el olor del protector solar mezclado con el perfume del mar. Respiré profundo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí entera. Al segundo día, exploré la isla con un grupo de viajeros. Conocí personas de todas las edades, incluidas otras mujeres maduras como yo, cada una con una historia marcada por cicatrices y nuevos comienzos. Compartimos recuerdos, reímos, lloramos, brindamos por la libertad recién descubierta.
Sentí que la vida no había terminado, solo había cambiado de fase. Allí hice amigas, aprendí a bailar música caribeña, hice un paseo en kayak, probé platos exóticos. Cada día era una invitación a la aventura, cada instante una victoria contra el miedo y la vergüenza. Al tercer día me senté junto a la piscina para leer. Un grupo de estadounidenses mayores se acercó. Era el mismo grupo que ayudé en el hotel y ahora nos encontrábamos aquí por casualidad o destino. Me abrazaron como si fuera de la familia. Arthur, el hombre amable, dijo: «Teresa, si no hubiera sido por ti, no estaríamos aquí. Tu valentía cambió nuestro viaje». Nos convertimos en un pequeño clan, compartiendo risas y confidencias. Uno de los hijos de Arthur era periodista de una famosa revista estadounidense. Cuando supo mi historia, pidió entrevistarme. «El mundo necesita conocer mujeres como tú», dijo. Reí sin creerlo. «El mundo», pensé. Apenas logro ser escuchada por mi propia hija. Al final de la semana, el artículo salió en internet. Latina olvidada en el aeropuerto salva a grupo de turistas y gana premio de lujo. El artículo se viralizó en las redes sociales. Llegaron mensajes de apoyo de desconocidos, mujeres que se sentían invisibles y de repente, inspiradas a buscar su propia felicidad. Vi mi historia cruzar fronteras, un consuelo para tantos silencios. Fue cuando Carolina se enteró. Un mensaje de ella, en mayúsculas. «¿Por qué no me dijiste nada? ¿Cómo que fuiste premiada? Tenías que habernos esperado. Estropeaste nuestras vacaciones». El viejo patrón. Siempre mi culpa, nunca la responsabilidad de ellos. Esta vez no cedí. No traté de explicarme, no traté de justificarme. Solo respiré profundo y respondí: «Por primera vez pensé en mí. Espero que lo entiendas». En el hotel recibí una invitación para una cena de gala. Me vestí con un vestido azul, maquillaje suave, zapatos cómodos, y entré al salón sintiendo que cabía en mí misma. Todos los que conocí en este viaje me aplaudieron cuando fui llamada al escenario. Escuché mi nombre y lágrimas calientes cayeron. Ya no era la mujer dejada atrás, era la mujer que se eligió. Esa noche miré el mar y prometí: «Nunca más voy a pedir permiso para ser feliz». A la mañana siguiente de la cena de gala, me desperté con una sensación diferente en el pecho. Una mezcla de nerviosismo y esperanza, como si la vida finalmente hubiera decidido mirarme. El celular vibraba sin parar. Yo, que tantas veces llamé a Carolina y me quedé en el vacío de la espera, ahora recibía llamadas de todo el mundo. Entre las decenas de notificaciones, vi el mensaje de una mujer llamada Ana Mendoza, productora de un programa famoso en España. Ella me escribió: «Teresa, tu historia emocionó a nuestro equipo. Queremos entrevistarte en vivo, contar cómo una mujer común se convirtió en un símbolo de valentía». Casi dejo caer el celular de la sorpresa. ¿Yo en la televisión? Yo que pasé la vida escuchando que era demasiado, melosa, demasiado discreta, buena solo para cuidar a los demás. En el desayuno del hotel, los empleados me saludaban sonriendo, como si fuera una celebridad. Incluso los estadounidenses del grupo vinieron a felicitarme, ofreciéndome un paseo en barco para celebrarlo juntos. Acepté, sin dudar. Quería vivirlo todo. Quería sentirme parte. El paseo fue mágico. El barco cortaba las aguas azul turquesa, mientras el sol golpeaba fuerte mi rostro y el viento alborotaba mi cabello. Sentí una alegría de niña, esa libertad que solo tiene quien alguna vez fue prisionero del silencio y la soledad. En el barco, Arthur, el estadounidense, puso su mano sobre mi hombro. «Sabes, Teresa, el mayor valor del mundo no es sobrevivir al dolor, es permitirse ser feliz de nuevo». Las lágrimas llegaron sin vergüenza. Por primera vez en mucho tiempo, lloré de felicidad. Al regresar al hotel, un empleado vino a mi encuentro, preocupado. «Hay gente del consulado queriendo hablar con usted». Mi corazón se disparó. ¿Será que Carolina había llamado a la policía? ¿Será que mi familia finalmente se preocupó? Entré en la sala de reuniones con las piernas temblorosas, pero no era sobre mí. Era sobre los niños que había ayudado en el aeropuerto, cuando vi a 2 niños latinos perdidos e impedí que los llevaran extraños. El consulado quería agradecerme públicamente, sugiriendo un homenaje. Me sorprendió. Nunca hice nada pensando en el reconocimiento. Solo quería que nadie más se sintiera abandonado como yo. Después de la reunión, me senté sola en el jardín del hotel. El olor a jazmín,
el sonido de las olas, el calor suave de la tarde. Pensé en toda mi vida, en la niña tímida del interior, en la joven esposa enamorada que tuvo el corazón roto, en la madre que contuvo el llanto tantas veces para no asustar a su hija, en la mujer olvidada en el aeropuerto. Todas esas versiones de mí estaban sentadas en ese banco, conversando bajito. Entonces recibí una llamada de Carolina, con la voz entrecortada, cargada de resentimiento y acusación. «No puedo creer que hayas hecho todo esto sin avisarnos. ¿Por qué no nos incluiste?» «Lo intenté, hija, pero la elección no fue mía esta vez». «Pero ahora todo el mundo habla de ti, mamá». «Sí, pero no saben lo que he pasado hasta aquí. Nadie sabe el precio de ser ignorada por la propia familia». Se quedó en silencio. Por primera vez sentí que tal vez, solo tal vez, Carolina entendiera el tamaño del vacío que dejó en mí. Por la noche me senté en el balcón del hotel. El cielo era una alfombra de estrellas, el viento traía el olor del mar y una nueva paz. Fue así, en ese instante tranquilo, que entendí. El mundo solo nota a quien se permite aparecer. Y yo, después de tantos años apagada, finalmente estaba brillando. Cuando desperté esa mañana, el hotel aún parecía respirar un aire de expectativa. Mis pies tocaron la alfombra, tan diferente del suelo frío de mi pequeño apartamento en México, y por un momento casi me sentí una impostora. ¿Quién era esa mujer que todo el mundo quería entrevistar, homenajear, regalar? Bajé al desayuno y fui recibida por aplausos de los huéspedes y empleados. Una señora española se acercó, con lágrimas en los ojos. «Teresa, mi hija mostró tu entrevista. Me hizo recordar a mi propia madre, que murió sola en un asilo, olvidada. Gracias por darle voz a todas nosotras». Sentí una dulzura en el pecho, como si mi soledad fuera, por unos minutos, la soledad de todas. «Solo queremos ser recordadas», respondí, con una sonrisa humilde. Poco después, llegó la invitación del director del hotel. «Señora Teresa, nos gustaría que participara hoy en el almuerzo con el equipo ejecutivo. Muchos quieren conocerla personalmente, escuchar su historia». Le estreché la mano, sintiendo una mezcla de nerviosismo y orgullo. Yo, la viejita olvidada, ahora siendo celebrada como un ejemplo de resiliencia. El almuerzo fue digno de revista. Manteles blancos, copas de cristal, platos coloridos con sabores exóticos que nunca imaginé probar. En el centro de la mesa, el mar brillaba al otro lado de la ventana, azul casi imposible. Entre los invitados, escuché historias de otras mujeres que reiniciaron, ejecutivas que también fueron desacreditadas, viudas, madres solteras, abuelas heroínas. Me preguntaron sobre la sensación de haber sido olvidada por la propia familia. Respiré hondo. Duele más que cualquier dolor físico, pero no podemos dejarnos definir por el abandono. Aprendí, aquí, que hay vida y alegría, incluso después de que todo parezca perdido. Mientras hablaba, recordé las veces que pedí permiso para ser feliz. Primero a mi esposo, luego a mi hija, después al miedo de lo que los demás pensarían. Pero allí, entre aplausos y miradas de respeto, sentí el sabor de una libertad que nunca había probado antes. A mitad del almuerzo, un periodista se me acercó discretamente. «Teresa, hay rumores de que ganó un billete para Grecia, todo pagado, en el mejor hotel de Santorini. ¿Es cierto?» Mi corazón se disparó. Era cierto. La noche anterior, el consulado y el hotel, en colaboración, me habían regalado un viaje de un mes, todo incluido, a un destino que solo veía en sueños. Yo aún estoy en shock, confesé. Nunca imaginé recibir tanto por tan poco. «No fue poco, señora», me respondió él. Hizo que mucha gente se mirara a sí misma. Al final del almuerzo, me llamaron al escenario improvisado. El director del hotel hizo un breve discurso sobre la importancia de honrar a los mayores. Recibí una placa de reconocimiento, un ramo de flores y una carta firmada por niños locales que me vieron en la televisión. Cuando todo terminó, regresé a mi habitación y lloré bajito. No por tristeza, sino por una gratitud dolorosa, casi insoportable. No es fácil ser aplaudida cuando se ha pasado la vida invisible. La soledad grita de otras maneras. Sentí ganas de llamar a Carolina, contarle todo, compartir un poco de mi alegría, pero dudé. Parte de mí aún esperaba una disculpa. Parte de mí aún era la madre olvidada. Esa tarde, caminé por la playa, mis pies hundiéndose en la arena, el viento frío golpeando mi rostro. Vi familias riendo,
parejas caminando de la mano, niños construyendo castillos. Me quedé un rato mirando a una niña rubia, tan parecida con la Carolina pequeña. Y entonces, en medio de esa playa extraña, me di cuenta. Ya no necesitaba pedir permiso. No tenía que esperar a que alguien me dijera que merecía amor, alegría o aventura. Yo lo era. Cuando regresé al hotel, encontré en el vestíbulo un grupo de señoras argentinas, turistas como yo. Estaban animadas, intercambiando consejos de paseo. Una de ellas, Carmen, comenzó a hablar conmigo. «Te vi en la televisión. ¡Qué orgullo para nosotras, eh! ¿Vienes a cenar con nosotras hoy?» Acepté. Sentí de nuevo esa alegría de pertenecer. Por la noche, reímos, bailamos, compartimos recuerdos y recetas, como viejas amigas de la infancia. Antes de dormir, grabé un video para el canal, directo desde mi habitación en el hotel, con la ventana abierta al mar. Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Comparte esta historia. Nadie necesita esperar el permiso de nadie para ser feliz de nuevo. Si alguna vez te has sentido apagada, escribe aquí. Tal vez tu comentario sea el comienzo de tu renacer. Y fue así, entre desconocidos que se convirtieron en familia, que di el primer paso para nunca más apagarme. El video que grabé esa noche, sin pretensiones, se viralizó en internet como pólvora. En pocas horas, comenzaron a llegar mensajes de todo el mundo. Gente agradeciendo, contando historias similares, pidiendo consejos. Algunos de los mensajes más conmovedores venían de mujeres mayores que, como yo, habían sido invisibles hasta el momento en que decidieron dar el primer paso fuera de la sombra. Mi celular no dejaba de vibrar. Lejos de casa, por primera vez en décadas, sentí que tenía voz, nombre e historia. Pero, para mi sorpresa, no todos vibraron conmigo. El tercer día en el hotel, desperté con una llamada internacional. Era mi hija Carolina. Su voz sonaba tensa, algo amarga. «Entonces, ¿te has convertido en una celebridad ahora, mamá? Vi tu fama por internet. Todo el mundo aquí está hablando de ti». Tragué en seco. «Carolina, yo solo conté mi historia. Nunca quise exponerte». Del otro lado, silencio. «Parece que ahora estás demasiado ocupada para la familia, ¿no?» Respiré hondo. Sentí nuevamente ese nudo en el estómago, mezcla de culpa y deseo de ser escuchada. Siempre quise estar cerca de ustedes, pero a veces la vida nos lleva a lugares inesperados. Terminó la llamada sin despedirse. 2 horas después, otra llamada. Era Pedro, mi exyerno. «Felicidades, Teresa. Ahora que eres famosa, no te olvides de mandarnos un recuerdo desde Madrid». La ironía me cortó, pero decidí no reaccionar. Intenté no dejarme afectar. Caminé por la playa, respiré profundo. Era la vieja costumbre. Cada vez que casi alcanzaba la felicidad, una sombra del pasado amenazaba con arrastrarme de nuevo. Pero no esta vez. Fue entonces cuando recibí la invitación que cambiaría todo. Un gran grupo turístico internacional quería contratarme como embajadora de la longevidad. Habían visto mis videos, seguido mi entrevista y decidieron que sería la voz de una nueva campaña mundial para incentivar los viajes de mujeres maduras. Todo pagado, por supuesto. «Teresa, ¿aceptas viajar por el mundo contando tu historia, inspirando a otras personas como tú?», preguntó la gerente de la empresa, con un entusiasmo casi juvenil. Mi mano temblaba de emoción. Las lágrimas brotaron sin previo aviso. «Acepto. 1000 veces sí». Esa noche, entre las sábanas suaves del hotel, miré al techo oscuro y agradecí en silencio al universo y a mí misma por no haberme rendido, por haber continuado, incluso cuando era más fácil esconderme. Pero la familia no se dio por vencida tan fácilmente. Al día siguiente, Carolina envió un mensaje corto. «Espero que estés feliz». Mi hija preguntó por qué no quisiste esperarnos. Esta vez, respondí, «Esperé toda mi vida. Ahora es mi turno de vivir, Carolina. Y, si quieren encontrarme, saben dónde encontrarme». Con los brazos abiertos, sentí el peso de años cayendo de mis hombros. A partir de ese momento, algo cambió en mí. Ya no era la Teresa abandonada, humillada, que aceptaba migajas de cariño. Era Teresa Johnson, y el mundo entero iba a escuchar mi nombre. Si esta historia te conmovió, deja tu comentario, comparte. ¿Cuántas mujeres conoces que también necesitan ese empujón para empezar de nuevo? Y esa noche, cuando me dormí escuchando el sonido del mar, supe que lo mejor aún estaba por venir. El primer viaje fue al Caribe,
un destino de aguas tan azules y translúcidas que parecía un sueño pintado a mano. Llegué al Aeropuerto Internacional de Punta Cana, acompañada por un pequeño equipo de filmación de la empresa que me contrató. Querían documentar cada momento, mostrarle al mundo cómo una mujer de 74 años, proveniente de una familia común, podía reinventarse. Al desembarcar, fui recibida por periodistas y flashes. Yo, que pasé la vida siendo ignorada, en el propio aeropuerto, por mi propia familia, ahora era disputada por la prensa, tratada como inspiración. Sentí un cosquilleo agradable en el estómago, una mezcla de miedo, orgullo y esa sensación embriagadora de que por primera vez era protagonista de mi propia historia. En el hotel de 5 estrellas, mi habitación tenía vista al mar. Recibí un albornoz de algodón egipcio bordado con mi nombre. El desayuno se servía en la terraza, con frutas exóticas, panqueques suaves y el aroma salado de la brisa. Por la noche, masajes en el spa, música en vivo, risas sinceras con otros huéspedes de mi edad. Conocí a doña Elena, una chilena llena de historias, María Teresa, una española divertida, y hasta algunos estadounidenses, todos encantados con la idea de que finalmente alguien estaba mostrando que la vida no se acaba después de los 60. Grabamos videos, entrevistas, testimonios espontáneos. «Quiero ser como tú cuando crezca», dijo una joven empleada del hotel, abrazándome sin ceremonia. Por primera vez en décadas, me sentí orgullosa de lo que veía en el espejo. Entre grabación y grabación, me encontraba pensando en la familia. ¿Estarían viendo los videos? ¿Sentirían orgullo de mí, o celos, o remordimiento? Confieso, una parte de mí deseaba que sintieran todo eso al mismo tiempo, pero, sobre todo, quería que me vieran, de verdad, por lo que era, más allá del papel de niñera, de la vieja de la casa, de la mujer invisible. Entonces vino la sorpresa. El 5.º día de viaje, mi hija Carolina me envió un mensaje de video. Su rostro parecía más cansado de lo habitual. Detrás de ella vi a mis nietas, cabizbajas. «Mamá, solo quería decirte que estamos viendo todo. No imaginé que fueras capaz de algo así. Las niñas te extrañan». Vi a las nietas saludando tímidamente. «¿Va a volver a casa algún día?» Me quedé con un nudo en la garganta. Pensé en todo lo que viví, el abandono en el aeropuerto, las lágrimas solitarias, la fuerza que necesité para no sucumbir a la autocompasión. También pensé en todo lo que tenía ahora: reconocimiento, amigos, autoestima. «Sí, volveré», respondí. «Pero, esta vez, no vuelvo para ser sombra. Solo vuelvo si es para brillar». La producción del documental me invitó a dar una conferencia en Miami. Acepté sin dudar. Sentí el viento del cambio, literalmente, en mi rostro mientras embarcaba en un jet privado, un privilegio que nunca imaginé vivir. En el escenario, hablé para cientos de personas. Conté sobre el miedo, el dolor, la decepción, y sobre la inmensa alegría de descubrirme capaz, útil, deseada, amada, incluso después de todo. Al final de la conferencia, recibí una ovación de pie. Lloré de emoción. Me di cuenta, allí, de que mi historia no era solo mía. Era de tantas otras mujeres que un día se sintieron pequeñas, invisibles, y ahora, gracias a mí, pensaban en empezar de nuevo. Si alguna vez soñaste con ser escuchada, reconocida, respetada, deja tu comentario, cuenta tu historia. Tal vez la próxima protagonista de este canal seas tú. Esa noche, sola en el lujoso hotel, sonreí para mí misma, sin miedo al futuro. Por primera vez en 74 años entendí: la vida puede ser injusta, pero siempre podemos cambiar el juego. Esa mañana, la luz del Caribe parecía más clara, casi cortante. Estaba tomando café en la terraza, frente al mar, jugo de naranja fresco, croissants, ese silencio de lujo que contrasta tanto con la prisa de la vida doméstica. Tomé el celular para revisar las noticias. Mi rostro aparecía en varios portales, y los mensajes no dejaban de llegar. Mujeres de todas las edades, algunos hombres también, contando que mi historia les había dado esperanza, valor, ganas de empezar de nuevo. Pero entre tantos mensajes llegó otro, esta vez de donde menos esperaba. Mi hija, Carolina, esta vez no grabó video, solo escribió algunas líneas secas, sin emojis. «Mamá, las niñas te extrañan. No está siendo fácil aquí. Yo quería hablar cuando vuelva. No quiero que pienses que te abandonamos». Leí
y releí el mensaje. Sentí esa vieja culpa rondando, como si en cualquier momento tuviera que renunciar a todo por ellas. De nuevo, pero respiré hondo. Miré a mi alrededor. La brisa, el olor del mar, los empleados sonriendo a lo lejos, mis nuevas amigas esperando para un paseo en barco. Era tentador. Quería ir corriendo, abrazar a las nietas, tal vez incluso consolar a Carolina. Pero esta vez hice algo diferente. Decidí que no sería más esa madre lista para resolverlo todo, ni la mujer que implora por aceptación. Respondí: cuando regrese, hablamos, pero quiero respeto. No vuelvo para ser niñera ni cartera ambulante. Quiero a las nietas cerca, sí, pero también quiero mi vida. Piensa en eso. Poco después, el equipo del documental tocó la puerta. Teresa, están llamando de la televisión de España. Quieren entrevistarte en vivo sobre tu historia. Me reí. Yo, a mis 74 años, siendo noticia internacional, acepté. Hablé sobre el abandono, sobre la invisibilidad, sobre lo fácil que es para una mujer perderse en los papeles que esperan de ella. Hablé sobre los sueños aplazados, las cicatrices de un matrimonio marcado por traiciones. Conté sin rencor, como quien finalmente acepta su propia historia. La entrevista se viralizó en horas. Fui invitada a un programa de radio en Buenos Aires, a una columna sobre reinventarse en la tercera edad en una revista mexicana, e incluso una marca de viajes se contactó para ofrecerme una colaboración. Querían que liderara un grupo de mujeres maduras por el mundo, mostrando cómo era posible viajar sin miedo, sin culpa. Esa noche, mientras caminaba por la playa bajo las estrellas, mis nuevas amigas a mi alrededor, me di cuenta de que nunca me había sentido tan viva. «Te lo mereces», dijo doña Elena abrazándome. «¿Cuántas veces nos anulamos por la familia, por los maridos, por los hijos? Ahora es nuestro turno». No pude resistir. Lloré allí mismo, de alegría. Ya no era la lágrima de la soledad, sino de la libertad. Y por primera vez recé agradeciendo, no por milagros, sino por la valentía de, finalmente, elegirme a mí misma. Y, esa noche caribeña, dormí en paz. No por haber resuelto todo con mi hija, sino por finalmente saber quién era, y que, pase lo que pase, nadie más me borraría. El aeropuerto de regreso era el mismo. Largas filas, el olor a café y frituras, voces mezcladas en decenas de acentos. Pero ahora caminaba erguida, con una maleta colorida, llena de recuerdos, y una mirada que finalmente conocía su propio valor. Cuando pisé nuevamente suelo mexicano, todo parecía diferente. Definitivamente, ya no era la mujer que había embarcado semanas antes. Carolina, mi hija, me estaba esperando en la puerta, las niñas un poco atrás, tímidas, como si temieran mi reacción. El yerno se quedó distante, incómodo. Por un momento, un silencio incómodo. Esa danza de quienes no saben si abrazar o pedir disculpas. Fui yo quien tomó la iniciativa. Me acerqué a las nietas, las abracé con fuerza. Olían a infancia, a nostalgia, a una parte de mí que jamás se perdió. «Abuela, te hiciste famosa», dijo Martina, la más pequeña, con una sonrisa que mezclaba orgullo y sorpresa. «Famosa no, querida. Solo aprendí que puedo ser mucho más de lo que esperaban de mí», respondí, mirando directamente a Carolina. En el camino a casa, hablamos poco. Mi hija intentó ensayar justificaciones. «Mamá, no era nuestra intención. Todo fue tan apresurado ese día». «Yo», comenzó. La paré con un gesto. «Carolina, entendí. Pero entiende tú también. Ya no voy a aceptar migajas de amor. Merezco respeto, cariño y espacio. Ya no soy la madre desesperada que hace todo para ser aceptada. Quiero estar cerca, pero no voy a seguir anulándome». Ella bajó la mirada. «No sabía que te estaba lastimando tanto, mamá». Las siguientes semanas fueron un lento proceso de reconstrucción. Recibí invitaciones para conferencias. Conocí a mujeres increíbles en línea y en la vida real. Reencontré a viejos amigos que se habían alejado porque no tenía tiempo. Fui entrevistada en radios, grabé videos para el canal de viajes, me convertí en inspiración para tantas que también habían sido dejadas atrás. Y, poco a poco, la relación con mi hija cambió. No fue fácil, ni rápido, pero ella se dio cuenta de que no bastaba con aceptarme, era necesario respetarme. Mis nietas empezaron a visitarme por voluntad propia, curiosas, llenas de preguntas, y se sentían orgullosas de su abuela aventurera.
Con el dinero que gané del viaje, organicé una excursión solidaria para mujeres de mi comunidad, llevando a personas que nunca habían tenido la oportunidad de salir del barrio para ver el mar. Allí encontré a otras ellas, mujeres que también se redescubrieron después de toda una vida de abnegación. Y, si me estás escuchando ahora, sabes, no importa si la vida te dejó esperando en el aeropuerto o si la familia olvidó mirarte. Lo que cambia todo es el momento en que dices, ahora es mi turno. Hoy miro hacia atrás sin rencor, pero también sin nostalgia por lo que era. Camino todos los días con la certeza de que, sí, es posible empezar de nuevo, a los 74, a los 80, a los 90, porque el coraje, amiga, no tiene edad. Si esta historia tocó tu corazón, comparte, comenta, suscríbete para escuchar más relatos así. Y recuerda, si te dejan atrás, puede ser solo el comienzo de tu mejor viaje.